La montaña explotó. El agua rugió como la furia desatada de la naturaleza. Connor Blake, de 17 años, vio cómo el lujoso BMW se precipitaba a través de la repentina inundación. El metal chirriaba, el cristal se hacía añicos. El grito desesperado de una mujer atravesó el caos. Connor no dudó. Se lanzó al torrente mortal. El agua helada le cortaba la piel como cuchillos. La mujer a la que arrastró a un lugar seguro temblaba. Estaba empapada y llevaba un reloj Cartier que valía más que toda su vida. Su traje de Chanel colgaba hecho jirones, pero sus ojos reflejaban un dolor tan profundo que le cortó la respiración. Ella estudió su rostro como si memorizara cada detalle, y luego susurró entre dientes castañeteantes: «Gracias». Lo que Connor no sabía era que esta misteriosa mujer huía de una pérdida devastadora que pronto uniría sus corazones de maneras inimaginables. Connor Blake estaba recogiendo leña en la ladera de la montaña cuando la tormenta azotó el valle de Blue Ridge con una furia sin precedentes. A sus 17 años, había aprendido a interpretar el clima de la montaña mejor que la mayoría de los lugareños que le doblaban la edad, comprendiendo las sutiles señales que precedían a los fenómenos meteorológicos peligrosos. El niño huérfano llevaba 2 años viviendo solo en la destartalada cabaña de su abuela, desde que el cáncer de páncreas se había llevado al último miembro de su familia que le quedaba en este mundo. La señora Henderson, del Valle, a menudo chasqueaba la lengua y decía que Connor era demasiado joven para valerse por sí mismo en tal aislamiento. Pero el niño había desarrollado una fortaleza silenciosa y una autosuficiencia fruto de sobrevivir a una pérdida devastadora tras otra. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando él tenía solo 12 años, dejándole únicamente las manos gentiles de su abuela, su infinita paciencia y sus historias de cómo sobrevivir a las adversidades con determinación y entereza. La cabaña se encontraba enclavada entre altos pinos que habían resistido décadas de tormentas de montaña. Sus paredes de madera, envejecidas pero robustas, habían sido construidas por el abuelo de Connor con una artesanía que perduraba por generaciones. Había aprendido a arreglar el techo hundido con videos de YouTube y a base de prueba y error, a cultivar un pequeño pero productivo huerto que lo sustentaba durante los meses de escasez, y a crear muebles de madera artesanales que vendía a los turistas ocasionales que deambulaban por su rincón olvidado del oeste de Carolina del Norte. Las manos callosas del muchacho podían extraer una belleza inesperada de la madera tosca, creando intrincadas tallas y piezas funcionales, que hablaban de paciencia, talento artístico natural y una sabiduría mucho mayor que la de sus 17 años. Pero esa noche, mientras ayudaba a la misteriosa mujer herida a entrar en su cálida cabaña iluminada por la lámpara, Connor sintió algo que no había experimentado desde la muerte pacífica de su abuela 2 inviernos atrás: la extraña, casi olvidada, sensación de querer proteger a alguien, de tener a otra persona a quien cuidar y por la que preocuparse. Catherine estaba sentada, temblando junto a la crepitante chimenea, con el vapor elevándose de su ropa de marca, mientras se secaba lentamente en el acogedor calor de la cabaña. No dejaba de mirar a su alrededor el humilde pero bien cuidado espacio, con una expresión que Connor no lograba descifrar del todo. No era el disgusto ni la lástima condescendiente que podría haber esperado de alguien claramente acostumbrada al lujo, sino algo más cercano a una genuina admiración y gratitud. Su costoso teléfono inteligente había quedado completamente destruido en la inundación, explicó con lo que sonó a alivio, más que a angustia, y parecía extrañamente agradecida de estar aislada del mundo que había dejado atrás. Cuando Connor le ofreció el suave camisón de franela de su abuela y un humeante tazón de sopa de verduras hecha con productos cultivados en su propio jardín, la máscara cuidadosamente construida de Catherine se desvaneció y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó, en vano, ocultar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cocinó para ti, cariño?, preguntó suavemente, con una voz que denotaba una preocupación maternal que hizo que a Connor se le oprimiera el pecho con una inesperada emoción.
Lo observó servirse la comida sencilla pero nutritiva con la eficiencia de alguien acostumbrado a valerse por sí mismo, y se le partió el corazón al ver a ese joven que claramente había sido obligado a madurar demasiado rápido. La pregunta tomó a Connor completamente desprevenido. Su cuchara de madera se congeló a medio camino de su boca, al darse cuenta de que no recordaba la última vez que alguien le había puesto un apodo cariñoso o se había preocupado sinceramente por su bienestar. «Me cuido muy bien, mamá», dijo en voz baja. Pero su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas palabras, delatando la soledad que tanto se esforzaba por ocultar al mundo. Catherine extendió la mano sobre la pequeña mesa de comedor tallada a mano y tocó suavemente su mano áspera por el trabajo con sus propios dedos suaves. Su piel no estaba marcada por el tipo de trabajo físico que había endurecido las palmas de Connor y fortalecido sus jóvenes hombros. Sin embargo, su tacto se sentía más genuinamente maternal que cualquier cosa que hubiera experimentado en los 2 años transcurridos desde la muerte de su abuela. Algo profundo cambió en la expresión de Catherine. Miró a aquel chico valiente e independiente que había arriesgado su vida para salvar a un completo desconocido. Un instinto protector despertó en lo más profundo de su pecho, un instinto que pareció sorprenderla incluso a ella por su intensidad. «No deberías tener que cuidarte solo», susurró, mientras su pulgar recorría suavemente los nudillos de él. «Ningún niño debería tener que cargar con ese peso solo». Durante los 3 días siguientes, mientras la tormenta sin precedentes azotaba el exterior de su cálido refugio, Catherine se recuperaba de sus heridas, mientras Connor la atendía con la misma ternura y atención que su abuela le había demostrado durante sus propias enfermedades infantiles. Nunca habló de lo que la había llevado a esa remota carretera de montaña, ni de por qué conducía sola en medio de unas condiciones climáticas tan obviamente peligrosas. En cambio, escuchaba con genuina fascinación y respeto, mientras Connor le mostraba con orgullo sus proyectos de carpintería, intrincadas tallas, muebles robustos, piezas decorativas que revelaban una notable habilidad artística. Se maravillaba de su ingenioso sistema de paneles solares que proporcionaba a la cabaña electricidad fiable y de su sofisticado sistema de recogida de agua de lluvia que garantizaba agua potable incluso durante las sequías. Sus preguntas sobre su trabajo eran reflexivas, detalladas, casi profesionales en su perspicacia, revelando una mente aguda y analítica, que operaba bajo su apariencia afligida. «¿Diseñaste y construiste todo esto tú mismo, con tan solo 17 años?» preguntó, mientras recorría su mente. Sus dedos manicurados recorrían la superficie lisa de una silla tallada a mano con evidente admiración y creciente asombro. Connor se sonrojó ante sus elogios, poco acostumbrado a que sus logros fueran reconocidos o valorados por nadie. «Mi abuela siempre decía, manos ociosas hacen problemas, y manos ocupadas hacen belleza», respondió, haciéndose eco inconscientemente de la mujer que lo había criado con amor y sabiduría práctica. Catherine sonrió ante esta sencilla filosofía, guardándola en su memoria junto con todas las demás lecciones que este extraordinario joven le estaba enseñando sobre resiliencia, creatividad y cómo encontrar un propósito en los placeres más simples de la vida. Catherine se sintió atraída a observar a Connor trabajar con creciente fascinación, maravillándose de la forma en que sus jóvenes pero hábiles manos transformaban trozos de madera de montaña en bruto en objetos de sorprendente belleza y sofisticada funcionalidad. Ella lo ayudaba con las tareas domésticas básicas en la cabaña, y él, pacientemente, sin condescendencia, le enseñó habilidades esenciales que nunca había tenido motivo para aprender en su vida anterior, como encender un fuego sin fósforos usando solo materiales naturales, como identificar plantas comestibles que crecían silvestres en la ladera de la montaña, cómo reparar una tubería rota usando solo restos de materiales e ingenio creativo. Había algo profundamente sanador en la elegante sencillez de todo aquello. La forma en que
Connor abordaba cada tarea con una competencia silenciosa, habilidades prácticas para la resolución de problemas, y sin quejarse en absoluto de sus difíciles circunstancias ni de las limitaciones de sus recursos. Cuando ella, sin querer, utilizó terminología empresarial sofisticada al hablar de posibles estrategias de marketing para la venta de sus muebles, rápidamente disimuló su lapsus con una risa nerviosa y comentarios evasivos sobre haber visto demasiados programas de emprendimiento en la televisión. Pero Connor era demasiado naturalmente educado y respetuoso como para insistir en explicaciones sobre las inconsistencias en su historia, incluso cuando su costosa manicura y sus suaves manos contradecían claramente cualquier afirmación de tener un origen humilde de clase media. Intuyó que ella estaba huyendo de algo doloroso y necesitaba espacio para sanar. Así que simplemente aceptó su presencia y le ofreció la hospitalidad incondicional que su abuela le había enseñado que era la marca de un verdadero carácter. En su última noche juntos antes de que las carreteras de montaña estuvieran lo suficientemente despejadas para viajar con seguridad, se sentaron uno al lado del otro junto al cálido fuego danzante, compartiendo historias y sueños de la manera íntima que solo se da entre personas que han compartido adversidades y han encontrado una conexión inesperada. Connor habló en voz baja pero con pasión sobre sus sueños a largo plazo de algún día abrir un taller mucho más grande, un lugar donde pudiera enseñar a otros jóvenes las habilidades tradicionales que su abuela le había transmitido con cariño a través de una instrucción paciente y un suave aliento. Sus ojos se iluminaron con genuina emoción al describir su visión de crear una comunidad próspera donde las personas pudieran aprender a ser verdaderamente autosuficientes y encontrar un profundo propósito y satisfacción en crear cosas hermosas y útiles con sus propias manos, en lugar de simplemente consumir artículos producidos en masa. Catherine escuchó con lágrimas corriendo por sus mejillas, su mano inconscientemente extendida hacia él en un gesto que se sentía tan natural y protector como respirar. Algo en sus sueños, su espíritu generoso, su fortaleza ante la pérdida, le recordaba con tanta fuerza a alguien querido que había perdido que le dolía el corazón con un reconocimiento agridulce. «Me recuerdas a alguien muy especial», susurró ella. Él respondió. Su voz se quebraba por la emoción apenas contenida y por recuerdos que aún le resultaban demasiado dolorosos para compartirlos por completo. Alguien a quien le habría encantado conocerte, aprender de ti, tal vez. Incluso trabajar contigo en ese taller que algún día construirás. Connor vio el dolor reflejado en su rostro e instintivamente le tomó la mano, ofreciéndole un consuelo silencioso a esta misteriosa mujer que, de alguna manera, se había vuelto tan importante para él en tan solo unos días. Pero su burbuja de paz y sanación se hizo añicos violentamente a la mañana siguiente, cuando el sonido agresivo de varios helicópteros llenó el valle, antes tranquilo, con ruido mecánico y caos. Connor observó con creciente confusión y alarma como una caravana de lujosas camionetas negras ascendía por la estrecha y peligrosa carretera de montaña hacia su cabaña aislada. Sus vidrios polarizados y su aspecto oficial sugerían una autoridad gubernamental o corporativa que nunca había encontrado en su sencilla vida. Hombres y mujeres con trajes de negocios obviamente caros salieron de los vehículos, hablando con urgencia por auriculares inalámbricos y luciendo completamente fuera de lugar e incómodos en el entorno agreste. Sus zapatos lustrados y su vestimenta formal eran totalmente inapropiados para el terreno montañoso accidentado. El investigador principal, un hombre de rostro severo un hombre de unos 50 años, vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Connor, se acercó al desconcertado adolescente con una impaciencia apenas disimulada y un evidente desdén por tener que aventurarse en un entorno tan rústico. «Hijo», dijo con un tono cortante y condescendiente que inmediatamente puso a Connor en alerta. «Buscamos a Catherine Harrison, directora ejecutiva de Harrison Energy Corporation. Lleva desaparecida más de una semana y su desaparición ha generado una importante crisis para una de las mayores empresas energéticas de Estados Unidos.
¿Has visto a alguien que coincida con su descripción? Las palabras formales golpearon a Connor como una serie de golpes en el pecho, cada sílaba reafirmando la creciente comprensión de que nada de los últimos días había sido lo que parecía. Connor se giró lentamente para mirar a Catherine, que había aparecido en la puerta de la cabaña y palideció al ver al equipo de la empresa. Su lenguaje corporal se transformó de la cálida y relajada presencia maternal a la que se había acostumbrado a la postura rígida de un animal atrapado, enfrentando su inevitable captura. Sus miradas se cruzaron a través de la corta distancia que los separaba. En su mirada vio reflejados la culpa, el terror y una disculpa desesperada. Catherine Harrison, repitió Connor con voz aturdida. El nombre formal, desconocido para él, le sonaba extraño y frío en la boca después de días llamándola simplemente Catherine. Eres tú, eres ella de verdad, la directora ejecutiva de la que hablan. Su voz denotaba el dolor y la confusión de quien descubre que todo lo que había creído sobre una persona a la que había llegado a apreciar se basaba en mentiras cuidadosamente construidas. La devastadora revelación se desarrolló como una pesadilla a cámara lenta de la que Connor se sentía incapaz de escapar. Catherine no era solo rica, como sugerían su ropa y joyas caras. Era una de las personas más poderosas e influyentes del país. La directora de un enorme imperio energético valorado en miles de millones de dólares que afectaba la vida de miles de empleados y millones de clientes. El representante de la empresa habló de su desaparición en términos fríos y profesionales que la redujeron a poco más que un activo valioso que había desaparecido temporalmente, utilizando frases insensibles como inestabilidad mental tras una reciente tragedia personal y protocolos de sucesión de emergencia que le repugnaban a Connor por sus implicaciones deshumanizantes. A través de sus explicaciones rápidas y llenas de jerga, Connor se enteró de que Catherine había sufrido una pérdida personal inimaginable 3 meses antes, cuando su hijo Nathan, de 16 años, había muerto en un accidente de carreras, dejándola como única heredera de un vasto legado industrial construido a lo largo de generaciones de trabajo y sacrificio de su familia. El equipo de la empresa habló de Nathan en los mismos términos distantes y centrados en los negocios que usaban para todo lo demás, refiriéndose a él como el sucesor designado y una pérdida significativa para el futuro liderazgo de la empresa. En lugar de reconocer que Catherine había perdido a su hijo, su corazón, su razón de vivir, Connor se sintió mal al escuchar cómo discutían la tragedia más íntima de la vida de Catherine. Como si fuera un simple punto más en la agenda corporativa que debía gestionarse y resolverse con eficiencia. Cuando el poderoso equipo legal de la empresa llegó en helicóptero 30 minutos después, trataron a Connor como si fuera completamente invisible, hablando por encima de él y a su alrededor como si fuera un mueble más en su propia casa, en lugar de un ser humano merecedor de respeto y consideración. Mamá, anunció el abogado principal con una voz tan fría y cortante como el viento invernal. El Consejo de Administración ha iniciado un procedimiento de emergencia durante su ausencia no autorizada de la sede corporativa. Varios miembros cuestionan formalmente su aptitud mental para seguir desempeñando el cargo de director ejecutivo. Y hay un creciente apoyo para implementar protocolos de sucesión inmediata. Necesitamos regresar a Nueva York inmediatamente para prevenir lo que podría convertirse en un intento exitoso de adquisición hostil. La transformación de Catherine fue rápida, desgarradora y terrible de presenciar. La mujer cálida, vulnerable y genuinamente maternal que había surgido lentamente durante los días que pasaron juntos, desapareció por completo tras una impenetrable máscara de compostura corporativa y distancia emocional que Connor sintió como una bofetada. Su postura se enderezó, su expresión se endureció en una neutralidad profesional y su voz adoptó el tono cortante y autoritario de una ejecutiva dirigiéndose a sus subordinados, en lugar de la cálida dulzura que le había demostrado. Cuando Connor intentó hablar con ella, preguntarle directamente qué estaba sucediendo y qué significaba para ellos, ella evitó su mirada desesperada como si mirarlo le causara dolor físico. Tengo que irme inmediatamente, dijo Catherine sin mirarlo,
mientras sus asistentes la ayudaban a cambiarse de ropa y ponerse el elegante atuendo que habían traído de su lujosa suite en Asheville. Toda esta situación fue un grave error por mi parte. No estaba pensando con claridad después del accidente y tomé decisiones muy desacertadas que lamento profundamente. Sus palabras fueron como bofetadas en el rostro de Connor, cada una diseñada para infligir el máximo daño emocional y crear distancia entre ellos. ¿Quieres decir que nada de lo que compartimos estos días fue real?, preguntó, con la voz apenas audible, el corazón roto con cada palabra que se obligaba a pronunciar. Catherine finalmente lo miró a los ojos por un breve y devastador instante, y Connor vio a la mujer que había llegado a querer, tan profundamente oculta tras la fría máscara corporativa. Pero entonces la fachada profesional volvió a su lugar como una armadura diseñada para protegerla de sentir algo genuino o vulnerable. «Eres un buen chico, Connor», dijo con ese tono condescendiente y desdeñoso que usan los adultos para terminar conversaciones incómodas con los niños. «Pero no entiendes las complejidades y responsabilidades de mi mundo, las presiones y obligaciones que conlleva mi puesto. Lo que tuvimos aquí, en esta cabaña, fue solo dolor hablando. Reacciones traumáticas. Nada más sustancial que eso. Necesito ayuda psiquiátrica profesional, no aire puro de montaña ni fantasías de cuento de hadas sobre una vida sencilla». Connor observó, impotente, con el corazón hecho añicos, como el eficiente equipo corporativo borraba sistemáticamente todo rastro de la presencia de Catherine de su cabaña y de su vida. Fueron minuciosos, profesionales y absolutamente despiadados en su eficiencia, tratando su humilde pero amado hogar como una escena del crimen contaminada que necesitaba ser completamente desinfectada y esterilizada. Recogieron su ropa prestada, limpiaron las superficies que había tocado e incluso recogieron las migas del pan que había compartido con él, como si su presencia hubiera sido una especie de infección que debía ser eliminada por completo. Las aspas del helicóptero agitaban los árboles circundantes con furia, mientras Catherine era prácticamente escoltada bajo la vigilancia corporativa, alejándose de la breve vida que había compartido con él, llevada hacia un mundo de juntas directivas, cotizaciones bursátiles y decisiones que afectaban a miles de personas a las que jamás conocería. Ni siquiera miró atrás cuando la aeronave despegó, llevándola hacia sus responsabilidades corporativas y lejos del santuario de montaña donde habían encontrado algo precioso y único juntos. Connor permaneció solo en el repentino y abrumador silencio que siguió a la partida del helicóptero, sosteniendo la pequeña talla de madera que le había hecho durante el tiempo que pasaron juntos, un intrincado paisaje de montaña con pequeños pinos y un arroyo que ahora le parecía un cruel recordatorio de lo tonto e ingenuo que había sido al creer en su conexión. La pieza se sentía pesada en sus manos, cargada con todas las esperanzas, los sueños y el amor maternal que creía haber compartido, ahora revelados como meras fantasías desesperadas. 2 largos meses de vacío transcurrieron como una espesa niebla de soledad, dudas y una amargura creciente que cubrió la vida de Connor como una manta sofocante. Se entregó a la carpintería con una intensidad casi maníaca, intentando desesperadamente olvidar el breve sabor a calidez maternal y la genuina conexión familiar que había experimentado, y el aplastante y humillante rechazo que le siguió tan rápidamente. Se repetía una y otra vez que había sido increíblemente ingenuo y tonto al pensar que alguien con la riqueza, el poder y la sofisticación de Catherine podría preocuparse alguna vez por alguien como él. Un pobre niño huérfano de la montaña, con las manos callosas y sueños sencillos que probablemente le parecían ridículamente pequeños a alguien que dirigía imperios corporativos. Todos los periódicos se habían hecho eco de la historia con el tipo de entusiasmo sensacionalista que los periódicos de pueblo reservan para los escándalos, que involucran a gente famosa, pintando a Connor alternativamente como un cazafortunas calculador, que había intentado aprovecharse de la vulnerabilidad emocional de un multimillonario afligido, o como un ingenuo chico de montaña,
que había sido cruelmente manipulado y utilizado por una mujer rica que sufría algún tipo de crisis nerviosa. Ninguna de las dos representaciones le parecía precisa ni justa a Connor, pero la atención no deseada era intrusiva y dolorosa, obligándolo a evitar el pueblo por completo y a depender aún más de su existencia solitaria y de los pocos clientes en línea que compraban sus muebles sin conocer su historia personal. Algunos días particularmente difíciles, cuando la soledad parecía que podría engullirlo por completo, Connor consideró seriamente abandonar Blue Ridge Valley definitivamente y empezar de cero. En un lugar completamente nuevo, donde nadie conociera su historia ni pudiera recordarle su breve e ingenua esperanza de tener una familia. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes que pondrían a prueba todo lo que Connor creía saber sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. En una fría y lluviosa mañana de martes a mediados de noviembre, Connor perdió el control de la vieja camioneta de su abuelo en la sinuosa y peligrosa carretera de montaña mientras conducía con cuidado para entregar un juego de comedor hecho a medida a un cliente en Asheville. El vehículo patinó sobre una placa de hielo negro oculta bajo las hojas caídas del otoño, giró 2 veces y luego rodó por un terraplén empinado antes de quedar volcado contra una arboleda de pinos, dejando a Connor atrapado en su interior con graves lesiones internas, una fractura expuesta en la pierna izquierda y una conmoción cerebral que lo dejó perdiendo la conciencia intermitentemente. Un guardabosques que pasaba por allí lo encontró casi 4 horas después, hipotérmico y apenas respirando, e inmediatamente solicitó un traslado de emergencia en helicóptero al Centro Regional de Traumatología de Asheville. Connor perdió la conciencia intermitentemente durante el vuelo, con la mente nublada por el dolor, la medicación y el shock. Pero de alguna manera, en medio del caos médico, seguía oyendo que alguien lo llamaba por su nombre desde lo que parecía una gran distancia. Una voz que le sonaba familiar y urgente, llena de una especie de amor desesperado que creía haber imaginado. La voz lo acompañó durante la cirugía y hasta la unidad de cuidados intensivos, donde las máquinas controlaban sus signos vitales, y un flujo constante de profesionales médicos supervisaba su lenta e incierta recuperación. Finalmente despertó, completamente 3 días después, y encontró a Catherine sentada junto a su cama de hospital, con aspecto demacrado y al menos 10 años mayor que sus 45 años, como si hubiera envejecido drásticamente en los meses transcurridos desde la última vez que la vio. Ya no llevaba la impecable armadura de una directora ejecutiva, solo unos sencillos vaqueros azules y un suave suéter gris. El pelo recogido en una coleta desordenada, el rostro sin maquillaje y los ojos rojos e hinchados por lo que parecían días de llanto. Tenía las manos apretadas con fuerza en el regazo, como si se mantuviera entera solo por la fuerza de voluntad. Y cuando vio que él abría los ojos y se fijaba en su rostro, dejó escapar un sollozo de alivio que parecía brotar de lo más profundo de su alma. «Vine en cuanto supe del accidente», dijo en voz baja, extendiendo la mano hacia la suya, con dedos que temblaban como hojas de otoño al viento. «He sido una tonta, Connor. Una terrible, egoísta, cobarde tonta». Su voz se quebró por completo al continuar, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sin intentar ocultarlas ni controlarlas. «Cuando supe que estabas herido, cuando los médicos dijeron que tal vez no sobrevivirías, cuando pensé que también podría perderte, después de haber perdido la oportunidad de ser tu madre, me di cuenta de que había estado huyendo de lo más importante que me había pasado desde la muerte de Nathan». La verdad brotó de Catherine como agua desbordada de una presa rota. Años de una compostura corporativa cuidadosamente controlada finalmente dieron paso a una emoción cruda y honesta que había estado reprimiendo durante meses. Le contó a Connor sobre Nathan en detalle por primera vez, su brillante, compasivo e idealista hijo de 16 años, que había muerto en un accidente de carreras un sábado por la tarde, mientras ella asistía a otra reunión de la junta directiva supuestamente crucial que parecía más importante que
Pasar tiempo con su hijo. Habló de la aplastante y abrumadora culpa que cargaba cada día, de cómo había priorizado sistemáticamente las responsabilidades corporativas por encima de los partidos de fútbol, las obras de teatro escolares y los cuentos antes de dormir. De cómo Nathan había muerto sintiéndose no amado y abandonado porque ella había estado demasiado ocupada construyendo lo que se había convencido de que su futuro legado era estar presente en su vida diaria. Vine a las montañas para escapar, susurró, con la voz quebrada por el dolor y el arrepentimiento que la habían estado consumiendo. Durante meses. Conducía demasiado rápido, sin prestar atención, probablemente esperando que la montaña resolviera mis problemas. Pero lo que encontré en cambio fuiste tú, y a través de ti, descubrí lo que siempre debía haber sido. Tú me diste una segunda oportunidad para ser la clase de madre que Nathan necesitaba y merecía. La clase de madre que había olvidado cómo ser. Hizo una pausa, esforzándose por encontrar palabras para unas emociones que le parecían demasiado intensas y complejas para expresarlas con palabras. Cuando te dejé, cuando te lastimé como lo hice, estaba haciendo exactamente lo mismo que le había hecho a Nathan. Eligiendo la responsabilidad corporativa por encima del amor, eligiendo lo que otros esperaban de mí por encima de lo que mi corazón sabía que era correcto. Catherine había tomado una decisión en las semanas posteriores al accidente de Connor que había conmocionado al mundo empresarial y había tenido repercusiones en toda la industria energética. Había liquidado una parte importante de su patrimonio personal para garantizar que Connor recibiera la mejor atención médica posible, trayendo a especialistas de los principales centros médicos y cubriendo todos los gastos sin rechistar. Y lo que es más importante, había renunciado a su puesto como presidenta del Consejo de Administración de Harrison Energy, optando en cambio por reestructurar la empresa en torno a los valores en los que Nathan creía, en lugar de la mentalidad de priorizar las ganancias que había consumido su vida y destruido su relación con su hijo. La junta directiva me puso trabas en cada paso del camino, explicó, con la voz cada vez más firme al hablar de la batalla corporativa que había librado en nombre de Connor. Me amenazaron con demandas, intentaron que me declararan mentalmente incompetente, incluso intentaron una adquisición hostil mientras tú estabas en cuidados intensivos. Pero el testamento de Nathan tenía una cláusula que había olvidado por completo. Si podía demostrar que actuaba con el espíritu de compasión y responsabilidad social que él tanto valoraba, conservaría el control de sus acciones y podría reestructurar la empresa como me pareciera conveniente. Sonrió entre lágrimas. La primera sonrisa sincera que Connor le veía. Desde aquella noche junto a la chimenea. Tu accidente, por terrible que fuera, me hizo darme cuenta de la gravedad de la situación. Comprendí que prefería perder hasta el último centavo de la fortuna Harrison antes que perder la oportunidad de ser tú, madre como debería haber sido la de Nathan. Cuando Connor finalmente salió del hospital 6 semanas después, aún caminando con bastón y con meses de fisioterapia por delante, Catherine lo llevó a casa, a una cabaña que había sido transformada silenciosa pero completamente durante su recuperación. Había hecho arreglos para que se instalara equipo profesional de fisioterapia en lo que había sido el taller de costura de su abuela, había abastecido la cocina con alimentos saludables y nutritivos recomendados por su nutricionista, y había llenado el espacio con pequeños detalles que reflejaban un cariño y una atención genuinos. Flores frescas, libros que ella pensaba que disfrutaría y un nuevo banco de carpintería diseñado para adaptarse a sus limitaciones temporales de movilidad. Más importante que cualquier cambio material, Catherine había traído a la cabaña algo que Connor nunca se había atrevido a esperar de nuevo, una profunda sensación de pertenencia, de ser realmente querido y amado sin condiciones ni expectativas. Juntos establecieron rutinas diarias que se sentían tan naturales y cómodas como respirar. Tranquilas conversaciones durante el desayuno con café y fruta fresca, sesiones de cocina en equipo, donde Catherine aprendió a preparar las recetas tradicionales de su abuela mientras él le contaba las historias y recuerdos vinculados a cada plato,
y apacibles horas vespertinas dedicadas a trabajar en proyectos separados. Mientras disfrutaban de la compañía mutua, Catherine aprendió a apreciar la profunda satisfacción de las mañanas en la montaña, cuando la niebla se elevaba de los valles como suaves fantasmas. La meditación de observar las hábiles manos de Connor transformar la madera en bruto en objetos de belleza y funcionalidad, y la profunda paz que provenía de vivir según los ritmos naturales en lugar de los horarios corporativos. Connor, mientras tanto, descubrió lo que se sentía al tener a alguien que se preocupara genuinamente por su bienestar, que celebrara sus pequeños logros diarios, y que le ofreciera el tipo de apoyo emocional incondicional que había echado de menos desde la muerte de su abuela. El proceso legal de adopción tardó varios meses en completarse, incluyendo verificaciones de antecedentes, visitas domiciliarias y audiencias judiciales que les resultaron surrealistas a ambos, dadas sus circunstancias poco convencionales y la significativa diferencia de edad, que causó sorpresa entre los trabajadores sociales acostumbrados a estructuras familiares más tradicionales. Pero la transformación emocional se produjo mucho más rápido de lo que cualquier procedimiento legal pudiera formalizar. Catherine descubrió que ser la madre de Connor le daba a su vida un propósito y una alegría que nunca había experimentado. Ni siquiera durante sus años de mayor éxito y reconocimiento en el mundo empresarial, cuando había aparecido en portadas de revistas y había sido elogiada por su perspicacia para los negocios. Instaló una sofisticada oficina en casa en el altillo de la cabaña, gestionando su empresa reestructurada de forma remota mediante videoconferencias y comunicación digital, sin perderse nunca las citas de fisioterapia de Connor, sus reuniones de preparación universitaria ni las tranquilas conversaciones nocturnas, que se habían convertido en la base de su relación. Harrison Energy comenzó a centrarse intensamente en recursos renovables y proyectos de desarrollo comunitario bajo el nuevo enfoque de liderazgo de Catherine, quien frecuentemente citaba la influencia de su hijo en su comprensión, ahora más profunda, de lo que constituía el verdadero éxito y un legado significativo. Connor prosperó bajo el cuidado paciente y atento de Catherine, de maneras que los sorprendieron y llenaron de alegría a ambos. Con su apoyo emocional y financiero, se matriculó en el programa de ingeniería de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, mientras continuaba desarrollando y perfeccionando sus habilidades en carpintería durante los veranos y las vacaciones. Su singular combinación de técnicas artesanales tradicionales y pensamiento de diseño innovador captó rápidamente la atención de profesores y compañeros, lo que le brindó oportunidades de investigación y prácticas profesionales que habrían sido imposibles sin los contactos y recursos de Catherine. Catherine asistía a todos los fines de semana de padres, ceremonias de graduación y celebraciones de logros académicos con evidente orgullo y alegría, y a menudo comentaba que Connor le había enseñado más sobre el verdadero éxito y los logros significativos que cualquier escuela de negocios o programa de capacitación corporativa. Guardaba fotos de sus proyectos de carpintería en su oficina y nunca dudaba en redirigir las conversaciones de negocios hacia las últimas innovaciones de su hijo en diseño sostenible y proyectos de ingeniería con enfoque comunitario. Un año después de que la adopción se formalizara legalmente, Catherine y Connor establecieron un ambicioso taller y centro comunitario cerca de la cabaña original, creando exactamente el tipo de espacio con el que Connor había soñado durante sus primeras conversaciones junto a la chimenea meses antes. El centro combinaba la enseñanza tradicional de carpintería y artesanía con la capacitación en tecnología sostenible moderna, atrayendo a jóvenes de todo el sureste de Estados Unidos que querían aprender habilidades que los conectaran con las tradiciones ancestrales y la innovación ambiental. Connor fue instructor principal e inspiración viviente para los participantes del programa, muchos de los cuales provenían de entornos de pobreza, desintegración familiar o fracaso escolar, similares a sus propias experiencias de juventud. Catherine utilizó su amplia experiencia empresarial y sus redes profesionales para conseguir financiación y colaboraciones con universidades y organizaciones ambientales. Pero siempre se aseguró de que la esencia de la iniciativa siguiera siendo la visión original de Connor.
empoderar a otros a través de un trabajo significativo y una conexión genuina con la comunidad, en lugar de una mera capacitación laboral o desarrollo económico. El taller rápidamente se convirtió en un modelo de desarrollo rural reconocido a nivel nacional, que equilibraba con éxito la oportunidad económica con la responsabilidad ambiental y la preservación cultural. Visitantes de otros estados e incluso de otros países acudieron a estudiar su innovador enfoque, entrevistando a Catherine sobre su notable transición del liderazgo corporativo tradicional a lo que las revistas de negocios y los investigadores académicos denominaron emprendimiento centrado en el corazón y modelos de negocio basados en valores. Pero Catherine siempre le atribuía el mérito del éxito del programa a Connor, explicando pacientemente a periodistas e investigadores que su hijo le había enseñado la diferencia crucial entre acumular riqueza y construir una vida que valga la pena vivir, entre alcanzar el éxito y crear un impacto. Habló abiertamente sobre sus fracasos anteriores como madre y como persona, utilizando su plataforma para animar a otros padres y líderes empresariales a examinar sus propias prioridades antes de que una tragedia los obligara a enfrentarse a lo que realmente importaba en la vida. En las tranquilas noches de domingo, Catherine y Connor seguían sentados junto a la crepitante chimenea de la cabaña original, a menudo trabajando en proyectos separados, pero completamente cómodos en presencia del otro, después de años de construir confianza y comprensión mutua. Catherine podía estar revisando propuestas de energía sostenible para la última iniciativa de desarrollo comunitario de Harrison Energy, mientras que Connor tallaba juguetes de madera para los hijos de los participantes del taller o diseñaba muebles que se exhibirían en la próxima exposición de trabajos estudiantiles del centro. Rara vez hablaban explícitamente de las dramáticas y dolorosas circunstancias que los habían unido, prefiriendo centrar su energía y atención en el brillante futuro que estaban construyendo juntos, una decisión cuidadosa a la vez. Su relación había evolucionado hasta convertirse en algo más profundo y resistente de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible durante aquellos primeros días de incertidumbre. No solo eran madre e hijo en el sentido legal, sino verdaderos socios en la creación del legado del que Nathan se habría sentido orgulloso y que honraba la memoria de los valores de la abuela de Connor. El arroyo de montaña que los había unido durante aquella violenta inundación ahora alimentaba un sofisticado sistema hidroeléctrico a pequeña escala que Connor había diseñado y construido para el taller, proporcionando energía limpia para el funcionamiento de las instalaciones y sirviendo a la vez como herramienta didáctica para los estudiantes. Hablando sobre energías renovables. Gestión de recursos. En el aniversario de su primer encuentro, cada año visitaban el lugar donde la inundación repentina había cambiado sus vidas para siempre. No para recrearse en el trauma o la pérdida, sino para apreciar y celebrar lo que habían encontrado el uno en el otro al sobrevivir a las peores circunstancias. Catherine a veces se preguntaba en voz alta qué habría pasado si Connor no hubiera estado recogiendo leña aquella tarde, si su valentía y compasión no la hubieran salvado de tantas maneras que no podía contarlas, si hubiera seguido huyendo de su dolor hasta que consumiera lo que quedaba de su capacidad de amar. Pero Connor siempre sonreía y le recordaba con dulzura que algunas cosas estaban destinadas a ser, que la familia no siempre se trata de sangre o biología, sino de la decisión consciente de amarse y protegerse mutuamente sin importar los desafíos que el mundo presente. Mientras veían la puesta de sol sobre las montañas Blue Ridge, pintando el cielo con brillantes tonos naranjas y morados que les quitaban el aliento cada vez. Tanto Catherine como Connor comprendieron con profunda certeza que habían descubierto algo precioso y cada vez más raro en el mundo moderno. Una segunda oportunidad para formar una familia, construida no sobre la obligación, la expectativa o los documentos legales, sino sobre el respeto mutuo, el afecto genuino, los valores compartidos y el compromiso inquebrantable de honrar la memoria de aquellos a quienes amaron y perdieron, viviendo vidas con propósito, conexión y significado que enorgullecerían a sus seres queridos.